Vamos a hacer ahora un repaso de lo que es la anatomía nerviosa. Más o menos, eh, la bifurcación o las bifurcaciones más frecuentes que nos vamos a encontrar con una prevalencia del 80% de los casos es que lo más frecuente es que primero se divida el nervio plantar medial y el nervio plantar lateral, luego nos encontremos las ramas calcáneas y ya más cercano a la zona del túnel distal ya nos encontremos lo que sería el nervio de Baxter o la primera rama del nervio plantar lateral. Pero esto no siempre es así. Nos podemos encontrar una trifurcación que se llama entre el plantar medial, el plantar lateral y el Baxter, es decir, que los tres salgan a la vez. Las ramas calcáneas no las podemos encontrar que salgan directamente del nervio plantar lateral, no las podemos encontrar que salgan directamente del nervio tibial. Y una de las cosas muy curiosas que, por ejemplo, nos pasan a nivel de anestesia es que como la rama calcánea es una rama sensitiva que nos inerva la zona superficial del calcáneo, hay en un 40% de los casos, según los estudios de Sarrafian, que se puede llegar a dividir hasta 7 centímetros proximal al maleolo. Es decir, puede tener una bifurcación muy proximal en la que nos encontremos que esa rama calcánea discurra superficial a ese retináculo y dejando el abondo anestésico solo dentro, no se anestesia y siempre el paciente acaba notando algún tipo de sensación en la zona del talón molesta. Ahora, aquí tenemos una disección anatómica del nervio tibial y vamos a ir viendo, por ejemplo, un mapeo que podemos hablar de las divisiones de las ramas que nos encontramos en este paciente. La primera estructura que se divide, si os fijáis, aquí tenemos el nervio tibial como tal y más o menos a la altura del maleolo podemos más o menos intuir que nos encontramos que salen dos ramas nerviosas, ¿vale? Estas primeras ramas, que si nos fijamos más abajo luego se bifurcan en tres o trifurcan, aquí estaríamos hablando de la división de las ramas calcáneas. Las ramas calcáneas tienen una variabilidad muy grande. Lo más frecuente es que nos encontremos una o dos, aunque hay estudios que nos llegan a encontrar hasta 4 ramas calcáneas. Lo que nos interesa saber acerca de las ramas calcáneas es que si hay una, siempre pasa por dentro del túnel. Y si hay dos, una pasa por dentro y otra pasa por fuera del túnel. ¿Por qué nos interesa conocer esto? Porque si es un nervio superficial y ya sabemos que una pasa por dentro del túnel, va a haber un punto en el que ese nervio va a tener que atravesar la fascia profunda, hacerse superficial y como en todo aspecto, en toda zona en la que se hace superficial y atraviesa fascia profunda, es un posible zona de compresión. Y al final no deja de ser un hiato que puede comprimirse. Y es uno de los puntos frecuentes que estaríamos hablando antes de llegar al acantilado que hablamos antes del Baxter. Ahí nos podemos encontrar la zona por donde esa ramita nerviosa perfora. Es un nervio, como lo hemos comentado, es un nervio que es sensitivo puro e inerva toda la zona del calcáneo y zona medial del tendón de Aquiles, salvaguardando una pequeña zonita lateral del calcáneo que es para el sural. Lo siguiente, hemos puesto este ejemplo justo porque no es lo que estábamos viendo en el estudio antes de ese 80% de los casos de mayor prevalencia. En este caso, si os fijáis, el nervio tibial hace 1, 2 y 3 divisiones. Es decir, tenemos una trifurcación en la que nos estamos encontrando el nervio plantar medial, el nervio plantar lateral y siguiente el nervio de Baxter, que su primera rama del nervio plantar lateral, aunque su nombre más correcto es la rama calcánea inferior. Se tiende a llamar primera rama del nervio plantar lateral porque tiende a salir normalmente del nervio plantar lateral, pero no siempre es así. Luego el nombre correcto es nervio rama calcánea inferior. Vale. Ahora vamos a fijarnos en lo que sería la rama de Baxter, que si la vemos más distalmente, vemos que se divide en dos ramitas. ¿Por qué? Porque la rama de Baxter es una rama mixta. Tiene una rama sensitiva que nos va a inervar la zona profunda del calcáneo y zona profunda de la fascia. Por eso tiene esa íntima relación con las fasciopatías plantares y tiene una rama motora que nos va a inervar el abductor del quinto. Por eso nos encontramos que mucha gente evalúa el test para saber si tenemos una
neuropatía de Baxter de que no sea capaz de abducir el abductor del quinto. Es un test que tiene una baja sensibilidad y una baja especificidad por dos razones. Primero, mucha gente no es capaz de de abducir el quinto. Y otra de las razones es que se ha visto es que el 7% de la población sana tiende a tener una atrofia idiopática de este músculo. Y ya por último, como otro aspecto interesante dentro de los puntos de compresión que hay que conocer, aquí estamos viendo lo que sería el tendón flexor de los dedos y aquí nos encontramos el tendón flexor largo del alus. Y aquí vemos un cruce y como cruce tenemos un quiasma. Es lo que se conoce como el quiasma plantar y lo que se tiende a mal denominar nudo de Henry, que tiene una íntima relación con este nervio, que es el nervio plantar medial, y nos tiende a dar lo que los ingleses llaman el jogger foot, que es un punto de compresión debajo del escafoides. A nivel de anatomía palpatoria, si localizamos el escafoides, discurrimos, rodamos sobre el abductor de la luz y justo el punto donde cae, entre el compartimento medial del pie y el compartimento central es donde nos vamos a encontrar esta zona. Si os fijáis en este estudio es muy interesante, está publicado en la revista Nature. Una de las cosas que se ve es que el 5,6% en un 6% más o menos de la población, no existe una distancia entre el nervio plantar medial y el quiasma. Es decir, están muy cerca y como tal, estos tendones al tener vaina sinovial tienden a acumular, si tienes algún tipo de proceso de sinovitis, podemos tener un proceso inflamatorio y nos van a provocar ese típico atrapamiento en esa zona en la que el paciente lo que va a notar es que tiene quemazón en el arco, se le irradia hacia el dedo gordo, etcétera, etcétera. Vale, una vez que hemos visto esto, vamos a ver con un ecógrafo con sonda stick, una sonda stick matricial, vamos a ver lo que serían las divisiones a nivel ecográfico del nervio tibial. Aquí nos estamos encontrando ese vientre muscular anecoico distal del flexor común de los dedos, el tendón como tal. Aquí nos encontramos el retináculo, veis que bien se ven las fibras, todo lo que discurre por aquí. Vena, arteria, vena. Recordad, bueno, lo podemos intuir porque suele ser la localización más normal, aunque siempre podéis comprimir para colapsar las venas y lo que sería lo que no colapsa es la arteria como tal. Y aquí nos encontramos el nervio tibial, que si os fijáis podemos ver cada uno de los axones. Si tenéis la posibilidad de acceder a ecógrafos de este tipo, sí es muy recomendable siempre que se pueda. Obviamente todo el mundo queremos cada vez a nivel tecnológico algo mejor, lo que pasa es que es imposible pagar todo este tipo de cosas. Lo comento porque se están empezando a hacer estudios que se llaman de ultraestructura de nervio. Es decir, se puede ver ya el axón como tal y ese endoneuro que envuelve y nos podemos empezar a encontrar pacientes que de pronto tienen un axón más engrosado de lo normal. Es decir, nos estamos encontrando un edema intraneural y al final no dejan de ser signos de neuropatía o signos de lesión. Vamos a fijarnos, aquí ya vemos 1, 2 y 3, nos estamos encontrando aquí una trifurcación, nervio plantar medial, la rama calcánea, el tendón flexor del alus y el nervio plantar lateral. Estamos yendo otra vez hacia arriba para volver a ver la división. Recordar que la ecografía siempre tiene que ser dinámica, ¿vale? E incluso aquí del nervio plantar lateral podemos ya ver cómo se divide el nervio de Baxter. Os fijáis aquí y aquí, plantar lateral y el Baxter. El Baxter y el plantar lateral. No os preocupéis que es normal que en momentos lo perdáis porque la ecografía es así, pero llega un punto en que lo volvéis a ver mejor. Plantar lateral y el Baxter. Y es el punto que se separa, que veis incluso que se puede ver los axones, los fascículos de dentro del propio nervio. Aquí tendríamos la fascia profunda del abductor del alus y esto sería un trocito del abductor del alus y esto sería el cuadrado plantar. Y este es ese sándwich que estábamos comentando antes entre este músculo y este músculo, nervio de Baxter y el nervio plantar lateral. Que aunque no lo veáis, sabéis que siempre tiene que estar lateral al nervio plantar lateral.